La elección de tus patines es una de las cosas más importantes en el patinaje. De ello depende no solamente que te veas bien en el hielo, sino también tu integridad. ¿Vieron lo que hizo Osvaldo? No, por favor, no. Eso no va a terminar bien. No va a terminar bien. Eso no va a terminar bien. Hola, ¿qué tal? Yo soy Masha, bienvenidos a otro capítulo de Cafecito con Masha. Espero que tengan su café listo porque hoy vamos a hablar de cómo elegir los mejores patines dependiendo de tu nivel. De cómo elegir tus botas o tus cuchillas o patín completo dependiendo de si eres una persona que solamente quiere ir a dar vueltas a la pista o si ya estás listo para tomar clases de patinaje artístico, pero a un nivel todavía básico, si ya eres intermedio o si ya eres avanzado. Siempre es muy importante la elección de los patines porque de eso depende que no lesiones tus tobillos. Recuerda, no por comprar unos patines avanzados quiere decir que vas a avanzar más rápido. A lo mejor puedes lastimarte y todo va a ser mucho peor. Así que acompáñame y vamos a ver toda la información que necesitas saber. ¿Sabías que los primeros patines de hielo registrados en la historia datan del año 3000 a.C.? En realidad eran huesos afilados que se amarraban a los pies para cruzar los lagos congelados. Afortunadamente para nosotros, a través de los años los patines han evolucionado y tenemos muchas mejores opciones a nuestra disposición. Los filos se le agregaron a las cuchillas en el siglo XIV, una contribución de los alemanes. Para el siglo XIX se crearon patines específicamente para patinaje artístico debido a la popularidad que había ganado. Las botas de patinaje se hacían tradicionalmente de piel, generalmente a mano. El diseño de las botas cambió mucho en el siglo XX. Cuando vemos fotografías de Sonja Henie de 1920 a 1930, podemos notar que utilizaban botas suaves y muy altas, pero hoy en día se utilizan botas muy cortas y con mayor soporte. Lo más común en la actualidad son los materiales sintéticos, más ligeros y moldeables. La elección de los mejores patines es un asunto de combinar la edad del patinador, habilidad y nivel, pero también del presupuesto disponible. Así que les recomiendo que hagan su tarea de investigación muy bien antes de hacer cualquier compra. Siempre compren sus patines en alguna fuente recomendable. Vayan a alguna tienda especializada en patinaje artístico. Una tienda que personalmente recomiendo es Skate World. Cuenta con una amplia variedad de productos de patinaje, además del personal altamente capacitado. Tómense el tiempo necesario buscando botas y cuchillas para tomar la decisión correcta. Si lo que quieres es venir a dar vueltas a la pista, tienes que elegir unos patines recreativos. ¿Cómo saber cuáles son los patines recreativos? Normalmente los patines recreativos son mucho más gruesos y calientes porque de hecho se hacían para patinar en los lagos congelados. El soporte que tienen no es tan rígido, son un poco más blandos y más cómodos. Normalmente vas a darte cuenta que son mucho más calientes por dentro y más acolchonados. Son normalmente plásticos, pero una gran ventaja que tienen es que son súper duraderos. La idea es que los puedas tener para venir cuando quieras y que te duren años tras años. Normalmente ya traen la cuchilla puesta, entonces esta es una súper buena opción si no quieres tomar clases de patinaje artístico. Una buena bota recreativa debe tener una rigidez entre 10 y 20. Los ejercicios que podrías realizar con ellas incluyen marchar, deslizar, frenar, twist, stroking y filos básicos. Podrían utilizarse para inicio de clases, pero no mucho más que eso. Ahora, si ya te sientes listo para empezar a tomar clases de patinaje artístico, necesitas comprar unos patines de principiantes. Una muy buena opción son los EDA Brio. El soporte todavía no es tan rígido, pero es suficiente para poder aprender todas las bases del patinaje, todos los ejercicios como el schooling, los frenos y que no tengas una lesión en el tobillo. Estos todavía, por ser de principiantes, traen la cuchilla integrada. Un patín para habilidades básicas ya no requiere ese colchón térmico, ya que es para aprender elementos básicos de patinaje artístico. Lo que se puede aprender con ese tipo de patines sin riesgo a lesiones va desde marchar y todo lo que mencionamos en patines recreativos, pero también cruzados hacia adelante y hacia atrás,
molinete en 2 pies, cambios de 3, pony hop, mariposas, salto de ballet, inicio de saltos sencillos y pasos simples como mohawks. La rigidez de estos patines debe ser de 15 a 20 para niños y de 30 a 45 para adultos. Cuando un patinador intenta axel y dobles, es necesario tener patines más rígidos, pero no solamente para los saltos, sino también para molinetes como el parado, sentado y camello, además de pasos más complejos. La rigidez para estos elementos debe ir entre 40 para jóvenes y 70 para adultos. Conforme vas subiendo de nivel en el patinaje, necesitas escoger patines con mayor rigidez. Ya los patines un poco más avanzados no vienen con cuchilla, así que tendrás que elegir la cuchilla aparte. Todos estos patines que son para diferentes niveles, tienes que elegirlos dependiendo de si haces saltos sencillos, saltos dobles, saltos triples o cuádruples. Tienen mayor rigidez y la rigidez va dependiendo del nivel. Y la cuchilla también la elegirás dependiendo de si quieres mejorar tu técnica de saltos o tu técnica de molinetes. Para saltos dobles, combinaciones de molinetes con cambio de pie y molinetes con entrada flying, la rigidez de la bota debe ser entre 55 para jóvenes y 75 para adultos. Pero para saltos dobles, triples, molinetes flying y secuencias de pasos complejas, la rigidez debe ser de 75 a 100. Si una marca de patines en particular te ha funcionado bien, no hay necesidad de buscar el patín que esté de moda solo por probar. No existen patines milagrosos ni magia que pueda ayudarte a sacar un salto en particular. En realidad, lo que mejor te va a funcionar es el patín que se adapte a ti, a tus necesidades, pero sobre todo con el que te sientas cómodo. Es muy importante que siempre utilices la medida correcta para tus patines. Entonces, cada marca tiene su medidor especial. En este caso me voy a probar unos Piano de EDA, así que voy a utilizar el medidor especial de EDA. Aquí marca que mi pie mide 23 centímetros, pero la talla correcta para el patín sería 240, que es 24. Quiero dejar algo muy en claro. Mucha gente tiene la concepción errónea de que cuando compras patines, sobre todo en el caso de las niñas chiquitas, deben tener patines mucho más grandes para que les duren más tiempo. Se entiende que los papás no quieran estar gastando en patines tan seguido, pero también el hecho de que lleven patines mucho más grandes a la talla que realmente necesitan puede provocar lesiones muy fuertes en los tendones o ligamentos del pie. Así que en el caso específico de las niñas, no más de un número mayor al que les corresponde. En el caso de los adultos es la medida que les corresponde. Un patín te debe quedar como un calcetín, cómodo pero sin apretar. Hay algunas botas que se pueden meter a un horno a calentarse para poderlos amoldar mejor, pero dependiendo de la marca y el modelo es el tiempo que se va a quedar en el horno. Posteriormente, ya que los patines están calientes, el patinador se los pone, se los amarra y empieza a flexionar rodillas, a hacer algunos movimientos, y eso es para que la bota se amolde a la forma de su pie. Antes de ponerte tus botas, es que tienen que estar las agujetas totalmente sueltas. Esto es para que a la hora de meter el pie pueda entrar perfectamente y no se te haga bolas la lengüeta adelante. ¿Cómo te vas a abrochar tus agujetas? Siempre tiene que ir la parte de adelante suave. Tiene que ser un apretado suave aquí. La parte central siempre la vas a apretar mucho más. Y la parte de arriba nuevamente suave. Esto es para que puedas flexionar bien tus rodillas al patinar. Ahora vamos a sentirlas. Para poder amoldar las botas, tenemos que caminar con ellas, flexionar las rodillas y así nos vamos a dar cuenta de si es el soporte que necesitamos para los requisitos que necesitamos en el hielo. Recuerda que existen muchas marcas de patines, así que lo más recomendado es ir a la tienda de tu preferencia y pedir ayuda a la persona a cargo. No decidas basándote en lo que está de moda. Siempre ve las opciones dependiendo de tu nivel y tus necesidades. No compres patines de niveles inferiores ni superiores. Recuerda, un patín avanzado no te hará un mejor patinador, pero sí podría provocarte una lesión. Busca siempre el consejo de un especialista. Bueno amigos,
Pues eso es todo, espero que hayan entendido, espero que les haya gustado y que esta información de verdad la puedan utilizar para comprar sus próximos patines. Les recuerdo, no olviden suscribirse, no olviden darle like, compartan y recuerden, escríbanme sus comentarios, quiero escuchar sus opiniones, quiero escuchar de qué temas les interesaría hablar. Pues nos vemos la próxima semana, yo soy Masha y recuerden que aquí el café se toma con hielo. Corte. ¿Ya quedó? Queda. Perfecto. Oye, ¿y Osvaldo? ¿Dónde está Osvaldo? Osvaldito. Osvaldo. Ya estoy, muchachos, ya estoy.